Lo que quiere Petro entonces en este momento, y la gente lo tiene que entender, es meterle un manto de duda a un sistema que lo llevó a él a la presidencia, que si bien tiene errores, se pueden corregir, pero quiere meter un manto de dudas es para comenzar a fijar un proyecto político a futuro. Es decir, es este típico presagio de el sistema es malo, no funciona, pero si gano yo es porque logré corregirlo. Y si pierdo es porque me hicieron fraude. Estamos con Daniel Briceño de nuevo hoy en Sello de Libertad y bienvenido Daniel y ante todo un agradecimiento muy grande por tu colaboración como siempre. Hola Aníbal, un saludo para ti y para todos los que nos ven en Sello de Libertad. Siempre es una alegría estar aquí con ustedes. Bueno Dani, y entonces vamos hacia lo que hablamos hace un tiempo para conectar a los suscriptores de Sello de Libertad. En ese momento hablábamos de la peligrosidad de las reformas de este gobierno. ¿Cómo crees que es el balance a 6 meses de terminar esta complicada situación que hemos tenido que vivir? Bueno, primero entonces me tocó hablar de las reformas uno a uno. Lastimosamente, la reforma tributaria avanzó en una estrategia que logró el gobierno captando y comprando el Congreso. Entonces, es una reforma tributaria que si bien la Corte Constitucional logró suspender ciertas normas, como por ejemplo la no deducibilidad de las regalías, que lo que hacía era literalmente meterle una estocada final al sector de los hidrocarburos en Colombia, pues igual las altas tasas impositivas para este sector que hoy está agonizando gracias al gobierno nacional, sumado a otras políticas, pues lastimosamente pasó. Incluido que en esa reforma tributaria, muchos con populismo impulsados por ONGs internacionales como Red Papás, apoyados por una agenda global, lograron imponernos los impuestos saludables, impuestos que no le arreglan la vida a nadie, sino que lo único que hacen es recaudar más plata, pero sobre todo aumentar el control del Estado sobre la gente, y es literalmente ya es el control de hasta decirte cómo comes, qué comes y qué puedes comer y qué no puedes comer, pero sobre todo que ha llevado a la quiebra a más de 18.000 tenderos en Colombia. Eso por un lado en la reforma tributaria que lastimosamente avanzó. La reforma pensional, como todos lo saben, el gobierno la compró. La compró con la plata de la UNGRD. Está el presidente del Senado de ese entonces, el señor Name, y el señor Calle, presidente de la Cámara, y otros congresistas metidos porque se comprobó que el gobierno nacional compró la reforma pensional. Pero a pesar de que la compraron, nosotros, junto con otras personas como la senadora Paloma Valencia, Jerome Sanabria y demás, paralizarla en estos momentos en la Corte Constitucional, luego de que lográramos que el señor Héctor Carvajal, abogado personal del señor Petro y magistrado de la Corte Constitucional, tuviera que retirarse como tal de la discusión de la reforma pensional. En una recusación en donde probamos que tenía contratos con Colpensiones y que había conceptuado a favor de la reforma, pues demostramos que el señor no podía estar en la discusión, y eso hizo que la Corte tuviera que aceptar nuestra recusación, retirarlo y poner al conjuez Pablo Márquez. En eso estamos. La reforma pensional se encuentra suspendida, pero sigue aún el riesgo latente de que le roben los ahorros a la gente, de que aquellas personas que han ahorrado durante toda su vida en un fondo privado, pues entonces les sea quitado sus ahorros para llevarlos al presupuesto nacional. La reforma laboral lastimosamente sí pasó y hoy está generando pues obviamente muchos daños, y aunque pues puede sonar muy bonito la reforma laboral, la reforma laboral, que si bien suena muy bonito y demás, hoy ya ha causado, por ejemplo, que las empresas hayan decidido contratar menos aprendices del SENA, y por el alto costo que representan el día de hoy, pues hayan decidido monetizarlos, menos jóvenes en el sistema laboral y más plata para el Estado. Pero asimismo, no se tuvo en cuenta ninguna participación de las empresas en esta reforma, que hoy están sufriendo y padeciendo aunado al tema del salario mínimo. Entonces, más allá de eso, de si estamos de acuerdo o no, yo sí creo que esta fue una reforma laboral que no tuvo en cuenta ni las condiciones de las pequeñas y medianas empresas, y por eso es que nosotros estamos proponiendo una salida para los empresarios. Ya lastimosamente no se puede hacer nada, pero realmente el camino
que tenemos que seguir es darle una salida a los empresarios a través de incentivos y reducción tributaria, que es una discusión que se hará en los próximos días en medio de la campaña. Y así quedamos con las reformas. Afortunadamente, la ley de sometimiento del gobierno que pretendía legalizar el narcotráfico, que eso era lo que pretendía hacer, y dejar que los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, que hoy precisamente sale el informe de que aumentó su capacidad, que está más fortalecido, no pasó dentro del Congreso. Ellos pretendían darle entre el 5 y el 10% de los ingresos para que se mantuvieran. O sea, era una legalización por ley de la plata ilegal. Y digamos, eso es como el panorama de las reformas. La reforma a la salud, afortunadamente, sí se hundió, pero tenemos un problema, y es que el gobierno decidió implementarla a través de decreto y a través de lo que ellos llamaron el sistema de intervenciones. Entonces, como el Congreso no aprobó la reforma a la salud, ellos intervinieron las EPS. Hoy el gobierno maneja más de la mitad de afiliados del país, incluido la nueva EPS, que representa entre 11 y 12 millones de afiliados, y está aplicando la reforma a la salud por decreto en sus EPS intervenidas. Esto nos ha llevado a una grave crisis de medicamentos, a una grave crisis de atención, pero sobre todo a una grave crisis de corrupción. Ahí están las denuncias sobre cómo la señora Laura Sarabia, denuncias no mías ni de la oposición, denuncias del propio Petro, denunciando cómo la señora Laura Sarabia puso interventores corruptos. Eso es una denuncia que hace el mismo Petro. ¿Cómo será de grande la corrupción que ellos mismos están denunciando entre ellos, inclusive el mismo señor Gustavo Petro? Entonces yo creo que ese es el panorama rápido de cómo quedaron las reformas. Dani, antes de que pasemos al siguiente punto, ¿cómo ves lo que más nos interesa a todos, aunque lo otro no sea y también grave? Lo que le sigue a la reforma pensional, que es donde ellos más quieren, pues yo sí lo digo, robar plata, porque es robar el ahorro de los trabajadores y de las familias. ¿Qué piensas ahí en esa parte por lo que el magistrado han puesto el conjuez, volvieron a darle como una vuelta a eso? ¿Qué crees que vaya a pasar en este tiempo que le queda a este nefasto gobierno? Por ahora yo creo que la reforma va a seguir suspendida, porque hubo otra recusación hace poquito contra otro magistrado que sale como tal de la discusión. Hay que nombrar otro juez. Entonces yo creo que por lo menos y hasta después de elección, antes de elecciones de Congreso, no va a pasar nada. Vamos a ver si la van a mover para primera y segunda vuelta presidencial, pero pues nosotros estamos trabajando para que la Corte no tome una decisión antes de elecciones, porque esto va a ser muy importante. Porque el gobierno ha engañado al país diciendo que la reforma pensional es para darle pensión a 3 millones de viejitos, absolutamente falso. La reforma pensional es para robarse la plata de los que han ahorrado en un fondo privado de pensiones, porque el programa Colombia Mayor, que es el que le da el subsidio a los jóvenes, a los viejitos, no da pensión. Lo que da es un subsidio de 230.000 pesos, que no es pensión, pero además es un programa que existe, creado desde Álvaro Uribe Vélez, y que lo único que hicieron ellos fue aumentarle 40.000 o 50.000 pesos a ese subsidio que están dando. Ellos no están dando, esta reforma no es para darle esa plata a los 3 millones, solo que en narrativa es lo que han querido vender, sino que esto realmente es para llevar la plata hacia Colpensiones, donde está el señor Dusan, un señor absolutamente cuestionado, que haría maravillas políticas con esa plata. Entonces aquí se trata de resguardar la plata en los fondos privados de pensiones que la gente ha ahorrado durante años y que la gente espera poder retirar con todas sus actualizaciones y rendimientos. Vale, Dani. Entonces, ahora hablando de otro tema, vamos directamente a lo que tú estás metido en este momento, que es la campaña. ¿Crees que, dos puntos rápidos, pues por lo que no tenemos mucho tiempo, crees que esto accionar de los grupos violentos que actúan en la periferia de Colombia y en el interior y en las selvas y todas estas partes puedan desestabilizar mucho la ecuación a favor de la extrema izquierda del pacto histórico y sus demás aliados? Y la segunda pregunta es esta ola de violencia que ya lo vemos en personas contra Jerón, contra ti, contra Carlos Ayala, contra Daniel Bien, Maldonado. salúdalo, ahí va. ¿Bien o qué? Bien, ¿cómo vas, Carlitos? Bien, mi hermano. Un abrazo. Vamos directo a la fiscalía a interponer la denuncia, para que lo sepas. Ok, bien. Entonces, pues, bueno, y el sistema electoral que Petro, cuando le sirvió para ganar todo lo que ganó
entre comillas, democráticamente, porque sabemos que el tema de Benedetti pasó y no hicieron nada, pero ahora sí no les sirve. Entonces, esa convergencia de factores, ¿cómo lo ves? Mira, el señor Petro en estos días anda engañando al país diciendo que el algoritmo, le dice él, y el software de la registraduría le va a robar las elecciones, que es el mismo sistema que a él le dio la Cámara de Representantes, el Senado, la Alcaldía de Bogotá y la Presidencia. Es exactamente el mismo sistema, no ha cambiado. Ahora sí no sirve. Sí, ya no sirve. Pero ellos sí no ven el verdadero riesgo, y es un riesgo en contra de nosotros, y es que el 78% de los municipios del país están en manos de aliados del gobierno, criminales que están en medio del proceso de paz total, criminales como el señor Iván Mordisco, criminales como los otros de las disidencias que manejan el país y que seguramente harán que las elecciones no sean libres. Entonces, eso sí es un verdadero factor de riesgo. Es un factor que nosotros venimos analizando y venimos denunciando, porque mientras Petro nos distrae con el supuesto algoritmo, que es el mismo de siempre, que es el mismo software de la registraduría que lo hizo llegar a la presidencia a él, lo que está tapando es que hay grupos armados ilegales que literalmente van a llevar con el fusil a la cabeza a muchas poblaciones a votar en favor del gobierno de Gustavo Petro. Porque esto es muy parecido, obviamente guardando las proporciones, a lo que está pasando en México en estos momentos. Y es que esto es un gobierno que le ha dado absolutamente todas las garantías a los grupos armados ilegales. Ellos extorsionen, que ellos actúen a través de la explotación eh, de minería ilegal, y no se les hace absolutamente nada. Entonces yo creo que ese es el verdadero riesgo. Los ataques contra nosotros, yo ahí traté de enumerar los míos, y los del doctor Ayala, que ya lo vio acá, el de Jerome, el de Daniel Maldonado, es simplemente ataques contra voces que no hemos tragado entero y que los hemos expuesto. Eso es lo que a ellos les duele. Y es que Carlos Ayala, Daniel Maldonado, han estado en un trabajo muy juicioso exponiendo a toda esta gente, exponiéndolos y mostrando que realmente lo que tienen ellos no es apoyo popular espontáneo, sino es apoyo popular comprado, pagado. Y como eso les molesta, como les molesta que uno vaya y muestre los buses, que uno vaya y muestre las cosas, pues eso es lo que ellos en estos momentos están pues persiguiendo. Entonces yo creo que ahí hay un riesgo latente, pero que nosotros tenemos que seguir adelante. Aquí hemos hablado con el doctor Ayala, hay que seguir exponiéndolos, hay que seguir hablándoles, y yo creo que eso es lo que vamos a seguir haciendo. Tú los expusiste a través del SECOP y ellos creen que eso es minimizar cuando gente de ellos lo que hace es estar en la primera línea. Entonces, ¿qué cosas son tus mayores descubrimientos en este periodo que tuviste de concejal y que tú ya venías desde antes con Emel dándole a este tema? Oiga, nosotros nos hemos dedicado a cosas muy esenciales, como demostrar el derroche. Lo que nosotros estamos es combatiendo es a unos líderes indígenas politiqueros que venden a sus comunidades. Yo no puedo creer cómo después de $500 million en contratos uno vea niños y mujeres indígenas explotadas en el espacio público en Bogotá, pidiendo y mendigando para que unos líderes indígenas borrachos, porque no es otra cosa, maltratadores y hasta violadores, que son las denuncias que hay hoy en la OPI de La Rioja y las otras centros donde se encuentran las comunidades en Vera, en Bogotá, pues hagan y deshagan. Lo demostré también en denuncias en alcaldías locales de cómo organizaciones indígenas es golpear a los líderes indígenas politiqueros que se llevan la plata, a los que no dejan que la plata del Estado, que no permite que despegue las comunidades, y se escudan unas grandes exposiciones en BBC, hay acoso laboral, hay extorsión a contratistas. Eso que hablamos ahorita, que él dice que el algoritmo es malo, que no sé qué, pudo haber sido manipulado porque acuérdate que le aparecieron al pacto histórico de un momento a otro que 4 curules y que ellos sabían, y entonces en ese momento sí es que ellos detectaron el software. Y ¿qué ves en torno a todo eso? Y te lo digo también por lo de Smartmatic, Indra y Dominion, que han sido actores que la gente no menciona mucho eso, pero que dejan un sesgo como un halo de que no es creíble, pero siempre como a ese lado, que también no se vio en Estados Unidos, se vio en Brasil. Entonces, ¿cómo podríamos analizar eso en contexto?
yo creo ahí que hay varias cosas. Yo creo que uno debe tener un nivel de confianza general sobre la institucionalidad, aunque no puede ignorar muchas cosas. Pero, por ejemplo, no entiendo cómo el señor Petro sí confiaba en uno de los tipos más cuestionados que ha estado al frente de la registraduría, que es el señor Alex Vega, cuestionadísimo, y no va a confiar en el nuevo registrador que, pues, si bien no es la gran cosa, pues no es Alex Vega. Es un tipo por lo menos un poco más sosegado, no 100% confiable, pero que uno diría, ok, si miro hacia atrás, registradores buenos, difícil encontrar. Entonces aquí hay que mirar y que la gente tiene que entender la primera mentira que ellos nos meten, y es que el software cuenta los votos. Eso es falso, el software no cuenta votos. El software ayuda a una transmisión de votos. Los que cuentan los votos son los jurados de votación. Y los votos se cuentan a través de los jurados de votación, que muchos de ellos en su gran mayoría pertenecen al sindicato de FECODE y a organizaciones de entidades públicas que trabajan para el gobierno Petro. Y eso hay que tenerlo en cuenta como segundo factor. El tercer factor, el sistema electoral colombiano es de doble control, es decir, lo que sale el domingo de elecciones es un preconteo, pero después viene un proceso de escrutinio en donde todo el mundo puede ir a contar, abrir las bolsas y recontar y allá corregir. Entonces, ese sistema de recuperación de curules, como el que tuvo el Pacto Histórico, también lo tuvo Colombia Justa Libres en el 2022, que recuperó sus curules, también lo tuvo el Partido Mira en el 2018. Entonces, ahí es donde se entera, dice, claro, en el preconteo pueden haber fallas en la transmisión de los datos, pero ojo, eso tiene mecanismos de control y recolección. Tercero, pues siguen habiendo sistemas para poder controlar el tema electoral, y uno de ellos tiene que ver con la cantidad de testigos electorales que tú puedes tener. O sea, el sistema te permite poner, si quieres, una persona por mesa que revise, a que transmita y a que pues tenga también los resultados de forma anticipada, y eso dependerá de cada organización política y de su financiación. Pero entonces yo sí quiero dejar como este mensaje claro sobre la mesa, y es que si bien el sistema no es perfecto y presenta muchas dificultades, lo que atañe a los mecanismos de control que tiene, pues es que existen. Lo que quiere Petro entonces en este momento, y la gente lo tiene que entender, es meterle un manto de duda a un sistema que lo llevó a él a la presidencia, que si bien tiene errores, se pueden corregir, pero quiere meter un manto de dudas es para comenzar a fijar un proyecto político a futuro. Es decir, es este típico presagio de el sistema es malo, no funciona, pero si gano yo es porque logré corregirlo. Y si pierdo es porque me hicieron fraude. Bajo esas narrativas van a tener a su gente, y si pierden las elecciones, que yo espero que las pierdan, estamos trabajando para que las pierdan, pero para que las pierdan en democracia, no como ellos que están trabajando para que nosotros perdamos las elecciones con una cantidad de mecanismos que están fuera de la democracia. Pues ellos si la llegan a perder, lo que van a usar es eso para decirle a todo el mundo nos robaron. Y entonces por ahí vi un trino de David Doble Rasero hablando de por allá en 1970, comparando esta circunstancia, como él dice, en 1970 le robaron las elecciones a Rojas Pinilla y ahí nació el M-19. O sea, es como volver a remembrar todo lo que ha pasado en Colombia para tener un mito. Y además es una falacia, que eso es una falacia, además. Entonces, claro, porque acuérdense que es el mito fundacional del M-19, cuando uno sabía que esos son los mitos que ellos usan realmente para poder justificar que eran unos narcotraficantes, que eran unos asesinos, que eran unos delincuentes. El mismo mito de fundacional de las FARC con Marquetalia y todo este tipo de cosas, y que hay unos tipos que eran unos teóricos y eran unos tipos decentes y iban a luchar en favor del pueblo, y que el Frente Nacional no nos dejó entrar a la política, y la muerte de Gaitán y bueno, todo este tipo de cosas, pero en últimas simplemente son discursos para poder decirle a la gente, sí, a mí me tocó asesinar, a mí me tocó masacrar, a mí me tocó ser narco, pero es que fue porque nos robaron. Entonces, si te das cuenta, la izquierda siempre funciona a través de esos mitos fundacionales que luego repiten y repiten para volver a refundar procesos y proyectos, que es lo que están tratando de hacer con estas elecciones.
Exacto, exactamente, porque todo no pasan de ser narrativas distorsionadas y falaces, no, ellos no pasan de ahí. Y que pues obviamente FECODE les ayudaba a, y muchos medios de comunicación les han ayudado a reforzarlas y a expandirlas. Bueno, Dani, yo te quería hacer otra pregunta relacionada con cuando tú llegues a la Cámara, porque gracias a Dios sé que vas a llegar, ¿cómo vas a hacer para mantener esta parte que a nosotros nos une también contigo, que es la parte de los valores cristianos, de la defensa por Occidente, de no al globalismo, no al estatismo? ¿Cómo haces como para mantenerte en esa postura si de pronto la bancada no es totalmente alineada a tus valores occidentales? Pues nada, uno tiene derecho a objetar conciencia y a votar por fuera de la bancada, que fue lo que hice en el Consejo de Bogotá en varias ocasiones. La mayoría de la bancada del Centro Democrático, por ejemplo, quería ayudarle a Galán con la reforma tributaria, cosa que yo me aporté y voté en contra. La mayoría de la bancada votó en favor de la creación de los cargos en la personería de Bogotá, cosa que me aparté y voté en contra. Entonces, uno, cuando hay este tipo de decisiones en las bancadas, pues el hecho de que sea una decisión de bancada no quiere decir que uno no se pueda apartar o uno no pueda objetar su conciencia o decir, oiga, esta vaina realmente va en contra de mis creencias, va en contra de mi visión de sociedad. Entonces, no, la gente puede tener claro, es que si yo soy muy firme en algo, es todo el tema de lo que pienso como valores y principios. Eso yo actúo bajo la coherencia de lo que creo y esa es en parte la política que hago. Una política que está basada en las ideas, en la visión que tengo sobre la sociedad, en lo que espero sea el Estado, en la forma en cómo se maneja un Estado cada vez más pequeño. Un Estado cada vez más pequeño no solo es un Estado con menos burocracia, es un Estado con menos competencias y con menos poder, que a veces nos confundimos en que el Estado es únicamente un Estado con menos entidades y menos ministerios, pero las competencias y las funciones del Estado y la forma en cómo se le mete en la vida a la gente sigue siendo la misma aunque tenga menos funcionarios. Entonces yo creo que sí es importante que nosotros podamos establecer cuál es el mecanismo aquí y los principios están claros y sobre los valores que queremos y los que la gente sabe que tenemos es que nos vamos a actuar. Eso sí, lo he hecho siempre y es la forma en cómo actúo en política. La gente sabe que somos muy coherentes con eso. Bueno, Dani, te quería preguntar una cosa. Esta gente, desde el punto de vista de la geopolítica, ¿piensas que la extrema izquierda, las FARC, el ELN y pues obviamente sus socios del pacto histórico, ¿tú crees que estos movimientos geopolíticos que tú que eres un estudioso de, pues, de todos los temas, crees que los debilita a ellos en su contubernio que tenían con Maduro y lo que está pasando en la reorganización de este orden que ahora le quiere dar Estados Unidos en cabeza del presidente Trump al hemisferio occidental? Obviamente, digamos, lo que hemos visto durante el gobierno de Petro es que él traía una agenda muy distinta al occidental, muy distinta a los valores del libre mercado, pero sobre todo muy distinta a los valores cristianos. Y por eso él se atrevió a romper relaciones con Israel, por eso su agenda y su primera visita desde la Cancillería fue al dictador iraní, por eso tenía una agenda muy marcada hacia Rusia y China, que si bien uno puede tener relaciones comerciales, uno no debe adoptar la agenda de sociedad. ¿Sí me entiendes? Una cosa es tener relaciones comerciales con China, otra cosa es aceptar la agenda societaria de China. Eso son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es tener relaciones con una u otra persona, otro país a nivel comercial, y otra cosa es usted entender que la visión de sociedad que tienen ellos es la que yo quiero adoptar. Entonces yo sí entiendo que ellos querían adoptar un sistema muy oriental más que occidental, y en ese caso pues obviamente Venezuela era muy importante porque Venezuela era como ese territorio donde toda esta gente venía a sacar plata y donde se fortalecía todo el tiempo. Entonces eso es muy importante. Entonces claro, la irrupción de Trump
en la vida venezolana, sobre todo en el país, que además rompe todo el tema geopolítico en el hemisferio, a la llegada de presidentes como Milei Argentina, pero también el debilitamiento de la izquierda en países como Ecuador y Perú. Lo que hacen es que pues el proyecto que había inventado Chávez, que había llamado el proyecto del ALBA, sí recuerdo que así Sí, lo había del puesto, ALBA. pues esté absolutamente debilitado y que todos tengan que actuar por cada uno por su lado. Entonces, claro que la agenda Trump tiene mucha influencia a nivel geopolítico, sobre todo en la visión de una vida. Y yo creo que esa visión de la vida occidental es la que vuelve a tener preponderancia e importancia acá. Bueno, Dani, y una cosa que pues ya listo, ahí hicimos este panorama general de lo que pasa a nivel geopolítico, porque pues daría para mucho, pero pues no tenemos mucho tiempo. Ahora, digamos, volviendo al día a día de las familias, esa familia que se ve expuesta a la ideología de género y por el otro lado se ve expuesta al desempleo y a toda la situación, ¿cuál sería como una estrategia que tú plantearías dentro de lo que pueda hacer un legislador y en la parte importante tuya, que es la Cámara de Representantes, que vislumbras y que propones? Mira, la educación, como muchos lo dicen y como yo estoy de acuerdo, hay que quitarle la ideología a la educación. La ideología política hay que combatirla. Y no solo la de género, porque muchos nos quedamos en el discurso del tema de género, que si bien es importante, si nosotros no atacamos la ideologización política y cultural, va a ser muy difícil quitarla de género, porque eso es un paquete completo. Aquí hay una agenda política, una agenda cultural de vida, de notar cómo funciona la sociedad, pero también trae una agenda de género. Todas hay que combatirlas, porque más allá de lo que usted piense o no sobre este tema, yo sí creo que aquí lo que está en juego es la libertad de un padre de familia de educar a sus hijos conforme a sus valores. Y eso sí, los valores que quiera el padre de familia, el Estado no se puede meter, los que sean. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es una continua intervención estatal en la forma como piensa la gente, la forma como se educan a los hijos, a tal punto que hoy esa guerra cognitiva en la que nos encontramos, pues termina teniendo influencia en la forma como piensan pues, los niños, no solo por el colegio, sino a través de los mensajes que hay en redes sociales y demás. Entonces, gran parte de la culpa de esta ideologización la tiene hoy el sistema educativo que se ha convertido en eso, en una agenda política, y lo primero que hay que hacer es comenzarles a quitar poder. Y por eso es que nosotros estamos proponiendo la expansión de los colegios en concesión en todo el país, levantando las restricciones legales. Los colegios en concesión son administrados por privados. Los niños acceden y las familias acceden de forma pública, como se hace con los colegios normales, pero los profesores no son escogidos por el magisterio y eso es una gran ventaja. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por esta propuesta del magisterio y el señor Antonio Sanguino me dicen que yo tengo violencia sindical y me denunciaron y me demandaron. Pero lo segundo es que hay que comenzar a evaluar a los profesores de verdad. Y si nosotros no generamos un cambio en la forma de educación pública en este país, difícilmente vamos a combatir ese tema de género. Porque créame que si bien ha habido avances y hemos hecho cosas y que se ha luchado contra unas cartillas y demás, el tema más de fondo, el tema es del sistema. Y el sistema hay que romperlo, el sistema educacional. Y por eso hay que meterle competencia al sistema público. Hay que hacer vouchers educativos, bonos escolares, incluso las familias que quieren tener a su hijo en homeschool, que es absolutamente legítimo que las familias estén en homeschool, porque si así lo decidieron, pues está bien, pues deben tener la posibilidad de tener un incentivo estatal para eso. Entonces yo creo que aquí es importante generar muchas cosas y tener muchas propuestas desde la Cámara de Representantes para hacer una reforma a este sistema educativo. Vale, Dani, y la otra que te decía, la parte aunque claro que estaba ligada con las cargas impositivas y todo eso, de la parte que, pues que estamos viviendo que los hombres cabezas de familia sufren mucho por el desempleo, por perder esa libertad que les da el poder adquisitivo. ¿Qué política ves para poder ayudar a estas personas? Mira, aquí en Colombia, hacer empresa
y ser emprendedor o tener un negocito, una tienda, una panadería, una vitrina, es absolutamente difícil por una simple razón. Y es que el Estado se queda con 6.5 pesos de cada 10 pesos que a usted le entran. Y eso es absolutamente infame. Es infame que de cada 100 pesos que usted trabaja le toque darle 6.5 pesos al Estado, bien sea a nivel municipal, departamental o nacional. Entonces, lo primero que hay que revisar son las cargas impositivas que tenemos. Y yo creo que la primera discusión que vamos a dar dentro del Congreso es el papel del impuesto de industria y comercio en Colombia, el ICA. El ICA que no, que nadie le para bolas porque no es un impuesto del gobierno nacional, sino es un impuesto de carácter municipal, es hoy la gran barrera en el tema de formalización, generación de empleo, empresa y emprendimiento. Porque es un impuesto, como yo lo he dicho, inmoral. Un impuesto que se cobra casi sobre los ingresos, que te lo están cobrando desde el día uno, que te lo liquidan bimensual o trimestral, dependiendo el monto de recursos que manejes, pero que está convirtiéndose en un gran factor de cierre de empresas y de quiebra de negocios. Entonces, yo lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria, pero hacia abajo, no hacia arriba, acabando el derroche del Estado. Que en este país se está derrochando la plata en política, en camionetas, en publicidad, en eventos, en una cantidad de cosas que tienen que disminuirse y darle paso hacia unos incentivos tributarios. Lo segundo, y esto es muy importante, y es que hay que modernizar el sistema laboral. Y modernizar el sistema laboral no es precarizar. Aquí lo que hay que hacer es darle más incentivos a los independientes, esos que tienen que, así trabajen 2, 3 o 4 horas al día únicamente, tienen que cotizar todo el mes de pensión y salud. Hoy un independiente, por más poquitas horas que trabaje, tiene que cotizar los 510.000 pesos a salud y pensión cada mes, y por eso es que mucha gente prefiere quedarse en el sistema subsidiado y nunca cotizar a un fondo de pensiones. Entonces yo sí creo que hay que avanzar al trabajo por horas. El trabajo por horas y la flexibilización laboral hoy es de vital importancia. Y eso no quiere decir que se acaben las otras formas de trabajo, no. El contrato a término indefinido sigue, el contrato a término labor sigue. Todo este tipo de contratos va a seguir actuando. Lo que pasa aquí es que nosotros tenemos que tener un sistema laboral en donde la gente, si quiere trabajar por horas, lo haga en libertad, pero ojo, pueda cotizar por horas. Es el gran cambio de esto. Pueda cotizar por horas, pueda tanto a pensión o a salud. Si no logramos eso, va a ser imposible que hoy un padre de familia pueda salir a trabajar y a conseguir pues los recursos para su familia de manera formal, porque difícilmente va a poder estar metido o difícilmente va a poder encontrar un trabajo de esos que son de 8 horas y 10 horas al día. Vale, Dani. Sé que estás de afán y muchas gracias por tu tiempo. Saludo para Carlos, para Amaris. Son ustedes muy amables y gracias por acompañarnos. Aníbal, muchas gracias a ti y a todos los que nos ven en Sello de Libertad. Y recuerden acompañarme con su voto el próximo 8 de marzo. Centro Democrático 101 a la Cámara de Representantes si usted vota en Bogotá. Bueno, Dios bendiga a cuéntales todos. cómo votan, porque a veces la pedagogía No, mira, nunca hace falta. si votas en Bogotá, Centro Democrático es el tarjetón de Cámara de Representantes y tienes que marcar el logo del Centro Democrático más el 101. Ambas, es lista abierta. En Bogotá es abierta. En Senado es que es cerrado, allá solo se vota logo, pero aquí en la Cámara para votar por mí tienes que votar en Bogotá y marcar Centro Democrático más 101. Vale, Daniel, entonces vamos con el 101, Centro Democrático, Sí, señor. tarjetón para Cámara. Sí, señores. Vale, Dani, un abrazo. Dios los bendiga a Y todos. Gracias a todos. bueno, muchos éxitos, que estés bien.